Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Me gusta mucho la columna que publicaste este día en El Economista y me encanta el título, mi querido Luis Miguel, el costo de manejar muy mal la pandemia. No pusiste mal, muy mal. Ay. A ver, el artículo tiene como pretexto, en esta última semana han salido varios informes sobre qué está pasando en manejo de la pandemia, visiones comparativas. En México tuvo ayer mucha difusión el informe de Bloomberg, pero no es el único. Hay un trabajo que hacen unos profesores en Harvard, entre ellos Larry Summers, que fue alto funcionario de la administración Clinton, presidente de la Universidad de Harvard, y hay otro estudio del Instituto para la Nueva Economía Política. Los tres tratan de decir cuál es la diferencia entre manejar bien la pandemia y sobre todo cómo medimos lo que costó. Empieza el artículo con el caso de Estados Unidos y dice, mentira que solo sea el PIB lo que le costó el mal manejo. Es la caída del PIB, pero dice, vamos poniéndole, aunque sea simbólicamente, precio a los muertos, vamos poniéndole precio simbólico a la salud mental, vamos poniéndole precio a lo que es la interrupción de la vida para jóvenes que tenían que entrar al mercado laboral, para muchachos que no pueden tener la educación normal. El atraso educativo, claro. La violencia de la que hablábamos antes. Oye, entonces, millones de personas desnutridas que ya no van a producir como producían antes. Dicen Larry Summers y Kluber, que es el coautor, dicen, el costo es 75% del PIB. Wow. Para ponerlo en perspectiva, dice, es más caro para Estados Unidos la pandemia que todas las guerras que ha peleado Estados Unidos del 2001 a la fecha. Es decir, si sumáramos el costo de la guerra de Irak, Afganistán y Siria, la pandemia ha costado más cara. Qué locura, ¿eh? Evidentemente, esa cuenta es solo para Estados Unidos, pero solo por comparación tendríamos que hacer el mismo ejercicio en México, es decir, es mentira que la pandemia solo cuesta la caída del PIB. Es cuánto valen los muertos, cuánto valen las personas que están teniendo problemas muy fuertes de salud mental, depresión o ratos de violencia, digamos. ¿Cuánto cuesta la delincuencia que va en aumento? Totalmente. Y en buena medida, la pregunta para mí central es, si es tan caro eso, ¿por qué no hemos invertido para minimizar el daño de la pandemia? Buena pregunta. Todo el mundo está hablando esta semana y la semana pasada de las vacunas, pero las vacunas van a llegar en el próximo año, muy probablemente del segundo trimestre en adelante. Correcto. Todavía hay mucho que hacer, ¿por qué no tenemos una política donde los cubrebocas se regalen, cubrebocas de calidad, no cosas hechas como con papel del baño? Ponen un ejemplo en este estudio del Instituto para la Nueva Economía Política y dicen, en los lugares donde hay aglomeraciones masivas de personas, no debería de dejarse en manos del centro comercial, de la iglesia, del organizador de un evento deportivo, las medidas. Es mucho más barato subsidiarlas, literalmente pagarlas, porque es la mejor manera de garantizar que se hagan bien. Dice, ¿qué otro tipo de medidas se pueden hacer? Todo el trabajo que no es esencial es mejor que en este momento la gente tenga un apoyo para no salir de casa. Y en el caso de los trabajos esenciales, si un tipo de apoyo requeriría una empresa, es que le ayudes a cumplir las medidas sanitarias. Es absurdo. Mínimo. En ese sentido es absurdo, por ejemplo, decir, cada empresa va a hacer su código QR como Dios le dé a entender. No, dices,
es infinitamente más barato. Es decir, hay una política pública y un presupuesto. ¿Cuántos países lo han hecho así, Luis Miguel? ¿Lo dice este informe? En general, definen casi por geografía. Dicen, el modelo asiático fue mucho más exitoso. Claro. Porque además el modelo asiático forzó a la población a seguir ciertas medidas y no fue este rollo de que la libertad y la responsabilidad y nada por la fuerza. Ahí se pusieron estrictos. A ver, en el informe de Bloomberg, entre los 3 países más exitosos o donde se puede vivir mejor con la pandemia, está Taiwán y está Nueva Zelanda. Y menciono esto porque son 2 culturas diferentes. Taiwán claramente es China, pero Nueva Zelanda es cultura occidental, digamos, tiene los mismos genes que Estados Unidos. Pero desde el principio cerraron fronteras y se pusieron muy estrictos. Y lo que dicen es, en pocas palabras, a los que peor le fue son los que se quedaron entre azul y buenas noches. Es decir, queremos que la economía medio siga funcionando y queremos tomar medidas de salud que medio funcionen. Porque dice, tienen la peor cosecha al final de los 9 meses que llevamos en esta pesadilla. Tienen más muertes, más enfermos y una economía más vulnerable. Cuando decimos economía vulnerable, insisto, no solo hay que medir el PIB. Cuando una persona muere, se acaba el sustento económico para una familia. En muchos casos, la muerte significa, en términos económicos, una catástrofe, porque si es una familia clase media, tiene un altísimo riesgo de caer en pobreza. Si es una familia clase media baja, puede caer en extrema pobreza, etc. Y al morir dejas de producir y de contribuir a la riqueza nacional, dejas de pagar impuestos. O sea, tiene toda una serie de consecuencias. ¿Cuántos años dejaste de producir si mueres a los 40? Hay una cosa que tienen en común todos estos estudios que están empezando a difundirse, comparativos. Dicen, lo importante de aprender tiene que ver con aprovechar lo que nos queda de pandemia para tener las lecciones que tenemos, pero sobre todo prepararnos para las pandemias que vienen. Acuérdate que hay ese estudio que hay... Sí. Esto no es algo que se vaya a acabar cuando terminemos el COVID. Va a venir el COVID-20 o como le quieran poner. Bien. Y los países que no aprendieron lo van a volver a vivir otra vez en la siguiente. Bien, a ver, nos queda un minutito. Breves todos, por favor. Paula, breves. Nada más le quería preguntar a Luis Miguel que hace 2 meses hubo un repunte en nuestro país en el PIB, que fue lo que reportó el INEGI, que fue del 12%. ¿A qué se atribuyó eso y en qué nos beneficia, Luis Miguel? El repunte tiene que ver con que actividades que se cerraron por la pandemia se pudieron reabrir, pero hay una parte que ya no puede volver a la actividad y ya hay que tomarla literalmente como pérdidas. Lo cual no quiere decir que el PIB del país subió 12% para el promedio anual, ¿eh? Félix, rápidamente, 30 segundos. Yo nada más recuerdo unas declaraciones del presidente donde decía que había que rescatar a las personas y no a las empresas. Pero al no ayudar a las empresas, no pueden seguir generando dinero para las personas. Tampoco hay dinero para ayudar a las personas, Félix, así de fácil. No hay disyuntiva. Lean la columna de Luis Miguel hoy en El Economista, vale la pena. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.